Cuando era niño, me sorprendía que Grecia estuviese siempre en el primer capítulo de todos los libros. Ya se hablara de historia, de matemáticas o de cualquier cosa, Grecia estaba siempre en el principio, en el horizonte. Yo la imaginaba muy verde, con fuentes, con bosques y con bruma, como los paisajes de mi tierra natal, Asturias. Estos son los paisajes reales de Grecia, un lugar, un nombre, que de uno u otro modo ha grabado su propio paisaje en la mente de todos los occidentales. Para muchos, el paisaje griego es el perfil equilibrado y eterno de un templo. Para otros, ese paisaje instalado en la imaginación es un paisaje de columnas en ruinas. El mar y las islas de Homero. Las majadas dulces y serenas de Arcadia. O la silueta esplendorosa de la Atenas clásica. Pero ¿por qué Grecia? ¿Por qué Grecia ha llegado tan adentro en nosotros? ¿Por qué una y otra vez, unos y otros caminos nos llevan a ella? Nadie duda que han existido también otras culturas, pero lo cierto es que ninguna otra cultura ha sido tan revalorada, reinterpretada, rescatada y universalizada como lo ha sido la cultura griega. En el paisaje griego, los olivos forman una geometría rítmica y antigua, trastocada a veces por la súbita presencia de un ciprés. Por su longevidad de siglos, cada olivo de esta tierra es un auténtico monumento natural que pone en íntimo contacto a los hombres de hoy con sus más directos antepasados, que también lo injertaron, lo podaron, lo varearon y crecieron comiendo sus frutos. Es curioso pensar que muy probablemente desde la antigüedad el aceite de oliva haya tenido siempre el mismo sabor. Da vértigo. Homero llamó a estos olivos verde pálidos, de hermoso fruto, ojilargos y ubérrimos, Cloerá, aglaócarpos, tanífilos, quetilezoos aelea. Antes incluso de que apareciera el alfabeto, los habitantes de estas tierras representaban en unos caracteres casi icónicos, en unos símbolos eternos que podrían haber sido trazados hoy mismo, las palabras olivo, aceituna y aceite. Y cuentan que la diosa Atenea, que dio a los hombres la flauta, el arado, la olla de barro, el yugo para bueyes, la brida de caballo, el carro y el barco, que los instruyó en la ciencia de los números y en las artes de la cocina y del hilado, que instituyó los tribunales a fin de unir justicia y razón, concedió a los mortales, como símbolo pleno de benevolencia divina, un olivo. Es el árbol que Atenea hizo brotar un día en la roca sagrada de la Acrópolis, alrededor del cual se construyó después el Erecteion. También la vid había sido un don de la divinidad. Fue Dioniso quien la dio a conocer a los hombres e inició a Icario y a Eneo en la elaboración y los secretos del vino. Por su parte, Deméter y Core, las diosas de Eleusis, enseñaron al príncipe Triptólemo a cultivar el trigo y le dieron un carro tirado por serpientes aladas para que divulgara su conocimiento por el mundo. Trigo, vid y olivo, pan, vino y aceite, los tres elementos sobre los que la civilización mediterránea se ha sostenido y ha llegado hasta aquí. ¿Y qué sabemos de ellos antes de Grecia? Muy poco, casi nada. Es posible que otros pueblos antiguos conocieran también el trigo, la vid y el olivo antes o al mismo tiempo que los griegos, pero como en tantos otros casos, fueron los griegos, con sus mitos y sus obras, quienes hicieron de ellos una cultura. Todo rincón de esta tierra es en realidad el escenario de un mito. Aquí están las cumbres del Olimpo, la sagrada morada de los dioses. Las aguas sobre las que Caronte cruzaba a las almas con su barca. La playa donde Atenea hizo comprender a Odiseo que había llegado por fin a su patria. Yo he visto al anochecer el cielo de enero sobre las aguas del río Elisonte, donde las erinias persiguieron a Orestes con sus dedos de látigo. Mis pasos me han llevado hasta la remota cueva donde Rea engañó a Crono entregándole una piedra envuelta en pañales. Hasta la cumbre de Alifera, donde Atenea emergió como doncella armada de la cabeza de su padre, Zeus. Hasta la laguna donde Alfeo se enamoró de Aretusa,
y donde Heracles abatió con sus flechas y sus crótalos de bronce a las terribles aves estinfalias, y hasta la solitaria cumbre del monte Liceo, donde los pelasgos adoraban por igual a Zeus y a Pan. Sin duda, Grecia debe a la seducción de sus mitos gran parte del lugar que ocupa en nuestros corazones. Los griegos nos legaron los mitos, las historias más antiguas de nuestra civilización. Sus imágenes nos unen a los hombres de todas las épocas. Su simbolismo ha fecundado reiteradamente las expresiones de nuestra cultura, y su lugar en la conformación de nuestra identidad no puede ser ya reemplazado por ninguna otra historia, ni pasada ni futura. En realidad, ignoramos aún lo que yace amalgamado en el fondo de esas historias inquietantes de dioses y de hombres. Pero una cosa sí está clara, que el mito griego consiguió llevar a cabo la delicada operación de desdibujar las fronteras entre el hombre, la naturaleza y la divinidad. Gracias a los mitos, la geografía de Grecia es única en el mundo, porque en ella la historia natural es a la vez humana y divina. Situando el nacimiento, la crianza y los avatares de los dioses en los mismos lugares donde los hombres habitaban, el mito consiguió integrar al hombre en la naturaleza y lo divino, haciéndolo partícipe de su mecánica y de su armonía. De este modo, los antiguos griegos hallaron una forma de comprender el mundo, que no una forma ingenua de explicarlo. Nacieron y crecieron como pueblo en ese imaginario de los mitos, cohesionaron con ellos su identidad como nación, dieron expresión a su religión y a su cultura, y entablaron con la naturaleza una relación integradora y respetuosa. Y no fueron solo sus creadores, sino también sus primeros intérpretes y sus primeros críticos. Los mismos griegos que nos transmitieron los mitos se preguntaron repetidamente sobre su sentido y definieron frente a ellos el territorio de la razón. Para otros pueblos y otras religiones, indagar en la naturaleza, acercarse a lo humano, a lo corpóreo y a lo terrenal, significó apartarse peligrosamente de lo divino. Para los griegos, sin embargo, no existió en realidad ese conflicto. Por eso nos legaron una actitud ajena al dogma y abierta hacia el asombro y el conocimiento. Más tarde, Europa despreció esa actitud durante siglos de oscurantismo y fundamentalismo religioso, y siempre que intentó recuperarla, lo hizo mirando nuevamente a Grecia. Favorecidos por el lenguaje abierto e integrador del mito, los griegos disfrutaron de una fe sin dogma. Su religión no consistió en un credo, sino en una actitud ante el misterio, y una actitud marcadamente humilde. Zeus, quien quiera que seas, hace decir Esquilo al coro, pues si gustas de ser así llamado, así te invoco. Nada hallo comparable a ti, por más que lo sopeso, si quiero de verdad alejar toda vana inquietud de mi espíritu. Esta actitud hizo que los griegos no excluyeran de su culto a los dioses que no conocían. Por eso San Pablo, subiendo hacia estas rocas del Areópago, pudo encontrar un sorprendente altar dedicado al Dios desconocido, y pudo así decir, ante aquellos hombres abiertos a escuchar cualquier novedad, que de ese Dios al que ellos adoraban sin conocer, venía a hablarles él. Todos le escucharon, algunos le creyeron, otros no. Frente a tantas guerras santas que han llenado de sangre los siglos, frente a la intolerancia religiosa que aún hoy padece el mundo en que vivimos, dicha actitud humilde continúa siendo revolucionaria. La ausencia de dogmas incuestionables, la apertura hacia nuevas ideas, el asombro y la duda fueron los ingredientes de una actitud creadora y valiente que los griegos bautizaron como filosofía. La filosofía, como ejercicio libre y crítico, como conocimiento que no viene de arriba, sino que se construye desde el interrogante y desde el diálogo, es una disciplina nacida y cultivada en esta tierra. En otros sitios hubo sabios, genios e iluminados, pero no compañeros de pensamiento, cómplices entusiastas en el empeño de encontrar la verdad. Este lugar, el Ágora de Atenas, fue durante mucho tiempo el punto de encuentro de quienes amistosamente compartieron el nombre de filósofos. Aquellos pioneros hicieron del propio pensamiento objeto de su reflexión, ejercitaron y aquilataron sin descanso la facultad de argumentar, aprendieron y enseñaron a dudar, e indagaron en lo establecido sin temor a asomarse al vacío.
Anaxágoras, Protágoras, Hipias, Gorgias, Critias o Sócrates no fueron exactamente sabios, fueron amigos del saber, filósofos. De Sócrates nos queda la semblanza del más genuino buscador de la virtud, que afirmó que existía, pero que nunca dijo poseerla. De Platón y Aristóteles quedan los más solemnes y visitados edificios del pensamiento universal. Pero todos ellos en conjunto, sofistas, académicos, peripatéticos, epicúreos, estoicos o cínicos, dejaron un legado más verdadero y subversivo que sus conclusiones, su actitud. En contra de quienes tantas veces han creído poseer la verdad o han pretendido imponer el bien, la filosofía griega propuso una actitud humilde e intachable, la búsqueda del saber en libertad. Sobre el ágora de Atenas se elevan 3 colinas rocosas y pobladas de árboles, la colina de las musas, la de las ninfas y la llamada colina de Pnix. Esta última, cuya cima desnuda mira frente a frente a la Acrópolis, es la cuna más emblemática de otro de los grandes legados griegos, la democracia. La historiografía moderna suele decir que la euforia de las victorias atenienses sobre los persas y el subsiguiente impulso económico y moral dejaron el camino abierto para la aparición de la democracia. ¡Qué simpleza! Todos sabemos que en la historia del mundo hubo muchas victorias que trajeron consigo riqueza material y sentimientos de seguridad y orgullo, y que sin embargo no crearon en absoluto nada parecido. La democracia surgió del alma de los griegos, que desde Homero habían comprendido que la vida de cada ser humano, anthros psychi, es única y más valiosa que cualquier tesoro o cualquier ambición. Surgió de su afán por definir lo inherente al hombre, de su incesante búsqueda de lo universal, y del convencimiento de que la idea de justicia y el impulso de la voluntad habitan por naturaleza en cada uno de los seres humanos. Hace 2500 años, en el escaso espacio de unas décadas, fue tomando cuerpo sobre el proscenio de esta plaza una creación única. Por primera vez se infundió sobre un pueblo el sentimiento vivo de una ciudadanía, activa, libre, responsable y democrática. Durante los años de paz en tiempos de Pericles, se cruzaban en esta explanada Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Heródoto, Tucídides, Fidias, Ictinos, Calícrates, Aspasía, Anaxágoras, Protágoras, Gorgias, Hipias, Antifón y Sócrates. Se dice pronto. De todos ellos y de otros que vinieron después, hemos heredado la ciudadanía. Hasta entonces, en la historia de la humanidad, el hombre no era ciudadano. Había culturas de cumbre, de poder concentrado en un rey dios o repartido entre una casta, pero no culturas de ciudadanía. Y la democracia se creó sobre el demos, un pueblo consciente de su dignidad y dispuesto a ejercerla. La experiencia de las polis griegas, con todos los defectos que puedan señalarse, confirió a la sociedad del momento unos sentimientos de libertad, justicia, igualdad, responsabilidad e implicación en la definición y en la salvaguarda del interés común, desconocidos en su época y, desgraciadamente, en las épocas que vinieron después. La democracia griega tuvo por ideales supremos la libertad y la igualdad, ideales que desde esta tribuna fueron defendidos por los ciudadanos mediante la fuerza de la palabra. Por un lado, libertad para hablar en privado y en público, libertad para participar en la política, libertad para vivir conforme a los propios deseos. Por otro lado, isonomía o igualdad ante la ley, isopolitía o igualdad de derechos políticos, isigoría o igualdad en el uso de la palabra. Y junto a estos derechos, también una virtud, la parresía, la virtud de implicarse y de usar la palabra para defender la verdad. El esplendor de estas ideas, evocadas en estado puro desde lo alto de esta roca, nos revela lo frágil y confusa que aún hoy es la democracia en el mundo. No solo Atenas, sino también las islas y todas estas tierras de la Grecia peninsular cultivaron con esfuerzo el proyecto de la democracia. A uno y otro lado de estas aguas del Golfo de Corinto se extienden las tierras de 2 de las más importantes confederaciones de Grecia. De este lado sur, la de los aqueos, en las costas de enfrente, la de los etolios.
Mientras en el resto del mundo imperaban las monarquías y la autoridad de la costumbre, las polis y las confederaciones griegas se regían por asambleas de ciudadanos libres comprometidos en la definición del bien común. Este frágil sistema, basado en la virtud política del individuo, sobrevivió, no obstante, más tiempo que cualquiera de las actuales democracias a los eventuales conflictos de intereses entre griegos. Si finalmente sucumbió, fue por las propias exigencias del empeño, por la inquina de traidores y por la llegada de invasores extranjeros. En estas hermosas aguas a la entrada del Golfo de Ambracia tuvo lugar la famosa batalla de Actium, la derrota militar de Marco Antonio y Cleopatra que llevó a Octavio a convertirse en el primer emperador romano. Parece increíble, pero desde el lejano Octavio Augusto hasta la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las posteriores revoluciones burguesas, ningún estado del mundo fue gobernado por un sistema de pretensiones democráticas y constitucionales. Las democracias representativas de hoy en día, herederas más bien del republicanismo romano que de la democracia ateniense, no han pasado de ser oligarquías amparadas en un controvertido respaldo popular. La democracia griega cayó en el olvido. La propia palabra democracia tardó 2000 años en entrar en las lenguas de Occidente, y la idea concreta de lo que esta forma de gobierno significa fue reconstruida por historiadores y filólogos hace apenas 2 siglos a partir de los textos de Tucídides, Isócrates, Demóstenes y Heródoto. Indagar en el pasado de forma crítica y reflexiva fue también en su origen una empresa griega. El pionero de este empeño fue precisamente Heródoto de Halicarnaso, un inquieto viajero nacido en una ciudad griega sometida al control de los persas. Heródoto no se propuso trazar una genealogía mítica ni componer una epopeya, sino entender las causas que habían conformado su tiempo, explicarse a sí mismo la razón de su exilio, comprender el origen profundo del enfrentamiento entre griegos y bárbaros. Para ello, se lanzó a navegar por el Mediterráneo y a recabar testimonios directos de los testigos presenciales de los hechos y de sus herederos. Recorrió, indagando, las islas del Egeo, las costas del Mar Negro, Egipto, Babilonia, Tiro, el sur de Italia y casi toda Grecia hasta reconstruir lo sucedido en el mundo durante los tiempos de los 4 últimos reyes persas, Ciro, Cambises, Darío y Jerjes. Con su larga y concienzuda labor, Heródoto estaba inventando algo nuevo, la historia, una palabra que aparece por primera vez en su obra significando precisamente indagación. El esfuerzo intelectual llevó a Heródoto a la tolerancia. Esta es la famosa bahía de Maratón, el escenario de la gran batalla entre griegos y persas narrada por el historiador. La historia que Heródoto nos dejó en herencia está narrada sin acritud y con empatía. Es el fruto de una visión respetuosa y tolerante de todos los pueblos y sus costumbres, el fruto de una mentalidad abierta. Por otro lado, su condena de la guerra es constante, como su compasión por el sufrimiento y la desgracia de ambos bandos. En este cañaveral murieron atrapados más de 6.000 persas. Bajo este túmulo de Maratón yacen los restos de los 192 atenienses caídos en aquella batalla. En la paz, los hijos entierran a los padres. En la guerra, son los padres quienes entierran a los hijos. Esta frase de Heródoto, tantas y tantas veces repetida, resume el antimilitarismo y la cordura con los que comenzó a escribirse la historia. Los protagonistas de la historia escrita por Heródoto, Tucídides, Jenofonte o Polibio no son los héroes singulares, no son ni siquiera los griegos, son los hombres, todos los hombres. En esto, los historiadores siguieron esa línea de lo universal trazada por Homero que nunca desaparecerá del espíritu griego. Y en esta universalidad, la historia coincide con otro de los grandes hallazgos de los griegos, la tragedia. Este es el teatro de Dionisio Eleuterio, el primer escenario de las grandes tragedias. La palabra teatro significa lugar para ver. Así pues, el teatro no es una acción considerada desde el escenario o desde la representación, sino desde aquí arriba, desde las gradas desde las que miran los espectadores. A partir del siglo V a.C., Grecia se llenó de teatros. Las historias que se representaban en ellos eran por lo general recreaciones de mitos conocidos y antiguos.
En esos casos, el argumento apenas aportaba nada. Lo importante era ver a los héroes a solas en el momento de su decisión, ver desde estas gradas silenciosas cómo el héroe valora sus acciones desde dentro, sentirse seducido por esa invitación al denuedo ante la dura fuerza del destino y ante la indócil e imprevisible materia con la que hemos sido modelados por los dioses. La tragedia presenta el conflicto, pero no lo zanja. Por eso fue una escuela de pensamiento y democracia. Otros pueblos contaron con el material narrativo de los mitos, pero no llegaron a extraer de ellos un conflicto ético como el de la tragedia. Dicho de otro modo, otros pueblos pudieron entender sin duda la zozobra de un hombre que mata a su madre para vengar la muerte de su padre, pero ninguno de ellos escribió la Orestiada. Los griegos nos dejaron la tragedia, pero también la comedia y la poesía lírica y la épica y la historia, el ensayo, la novela, el diálogo, el epigrama, el encomio, el epitalamio, la hermenéutica, la propedéutica, la coreografía. Todos los géneros literarios en que nuestra cultura se ha expresado y se expresa son una herencia de los griegos. El gran mérito de aquellos hombres es que en todos los ámbitos cifraron siempre lo que imaginaron y que lo hicieron de forma magistral. Por eso, quienes han venido después han tenido que referirse a ellos, que intentar evolucionar sobre ellos. Esta es una realidad inamovible que marca la cultura universal. La literatura, la historia, la política, la ley y la ciencia se desarrollaron por escrito con los griegos. Pero ese punto de partida no hubiera sido nunca posible sin el maravilloso hallazgo del primer alfabeto fonético completo, del instrumento que posibilitó trasladar la voz al silencio de la mirada. Ese proceso jamás se hubiera puesto en marcha sin esos diminutos y frágiles palitos, esos dones con voz y pensamiento que Cadmo regaló a la Hélade. Si el latín dejó de ser un día una lengua ágrafa, fue porque recibió las letras de los griegos salidos de este puerto de Eubea. Y si las lenguas de Occidente comenzaron un día a escribirse y a desarrollarse, fue también porque recibieron la herencia de aquel alfabeto. Un extensísimo número de palabras y conceptos abstractos con los que hoy nos expresamos fueron utilizados por primera vez en griego. Idea, lógica, problema, método, teoría, análisis, sistema, símbolo, frase, diálogo, dialéctica, ética, política, máquina, energía, misterio, metro, música, melodía, ritmo, armonía. ¿Cómo sería el mundo si esta lengua nunca hubiera existido? Sin duda mucho más brutal y más sombrío de lo que es ahora, por difícil que pueda parecernos. Grecia nos dio la materia prima de nuestro pensamiento, porque pensar no es sino poner en relación un mundo de imágenes, sensaciones y palabras, combinar sin fin una inmensa colección de diminutas piezas que llevan sorprendentemente impreso el sello de lo griego. La lengua que desde hace 3.500 años resuena sin interrupción en estos paisajes es la lengua madre del pensamiento abstracto, la lengua madre de todos nuestros alfabetos fonéticos, la primera lengua franca, la más antigua de las vivas en tradición oral y escrita, la primera en influencia literaria histórica, la lengua de la primera gramática y de la primera reflexión metalingüística. Y si hemos de juzgar por el enorme influjo que ha ejercido y que aún ejerce sobre las demás, la lengua griega es la lengua más vital del mundo. Probablemente los griegos no hayan sido los primeros en todo, pero sí fueron los primeros en hablarnos sistemáticamente de todo. Sus escritos son el registro más antiguo y completo del pensamiento y el saber humano, un registro que aún no ha sido comprendido por entero y que, además de inspirar el presente, arrojará algún día luz sobre estadios anteriores del mundo, sobre saberes remotos de los que los griegos fueron tan solo transmisores. La medicina, la física, la ciencia y la tecnología dejaron sus primeros testimonios firmes en los escritos de los griegos. Esta es la patria de Pitágoras, de Hipócrates, de Arquímedes, de Euclides, de Eratóstenes y de tantos otros que aceptaron el reto de tratar de entender los porqués de la naturaleza. Hoy seguimos llamando a las plantas y a los animales con los mismos nombres con los que los clasificaron Aristóteles, Teofrasto y Dioscórides. Hace apenas 4 siglos, Copérnico y Kepler
desmontaron el sistema geocéntrico llamado de Ptolomeo, que había imperado durante 1500 años, sustituyéndolo por otro heliocéntrico que curiosamente coincidía con el descrito por Aristarco de Samos en el siglo III a.C. En este monte cercano a Epidauro nació Asclepio, el héroe sanador, y en los santuarios de Asclepio nació la medicina científica, unida a la búsqueda de la armonía con la naturaleza y la divinidad. El primero que escribió un conjunto de tratados científicos abordando la enfermedad como fenómeno natural fue Hipócrates, un espíritu inquieto de esta isla de Kos que abrió camino a un arte nuevo y largo para una vida breve. De los nombres de quienes le siguieron, recordamos sobre todo a Demócedes, médico del rey persa Darío, a Diocles, gran estudioso de la anatomía, a Praxágoras, pionero en el estudio del sistema vascular, a Herófilo, indagador de la fisiología del cerebro, del ojo y de los genitales, a Erasístrato, que estudió las funciones de los nervios y el ciclo del oxígeno en la sangre, a Dioscórides, el padre de la farmacopea, al propio Aristóteles y al irrepetible Galeno. Parece mentira, pero durante más de 2000 años la historia de la medicina no fue sino el incesante proceso de relectura, comentario, traducción y experimentación de los saberes de este grupo de griegos que vieron en el hombre una naturaleza accesible a la razón. Griega fue la medicina del Imperio Romano, y griegos los saberes paganos que llegaron a esta lejana ciudad de Harán, al famoso hospital de Gundisapur, a la casa de la sabiduría de Bagdad, o a la ejemplar Civitas Hipocrática de Salerno. Imbatric, Imbisac e Imcura fueron griegos de origen y de espíritu que tradujeron al siriaco y al árabe las obras de Hipócrates, Dioscórides y Galeno, las obras de Euclides, Aristóteles y Ptolomeo, que más tarde llegaron a Córdoba y a Toledo. Las bibliotecas medievales nacieron del deseo de generar una cultura capaz de oponerse al paganismo y del empeño visionario de algunos individuos en salvar el saber de los antiguos. Las academias renacentistas nacieron del recuerdo y de la emulación de la academia y del liceo atenienses. Si el teocentrismo, el oscurantismo y el dogma no hubieran socavado los cimientos del espíritu griego, la ciencia estaría hoy al menos 1000 años por delante, y millones de seres humanos no hubieran muerto a manos del fanatismo y la ignorancia. El esfuerzo por comprender la vida y la naturaleza provenía en Grecia de un amor por ambas. Desde los tiempos más remotos, los griegos celebraron, en contacto con la naturaleza, la fuerza inagotable de la vida. Este antiquísimo estadio, perdido hoy en la cumbre del monte Liceo de Arcadia, nos remonta a una época lejana en que muchachas y muchachos en la flor de la edad competían por un premio simbólico de origen vegetal. Aquellas primitivas celebraciones, en las que el elegido encarnaba la fuerza regeneradora de la naturaleza, fueron el germen de los juegos gimnásticos y de los festivales panhelénicos, el origen remoto de nuestro moderno y controvertido deporte. Para los que corrían en estos estadios, o para los que contemplaban sentados en la hierba, el cuerpo no era aún el abominable vestido del alma, como llegó a afirmar después San Gregorio Magno, olvidando tal vez que el Dios de los cristianos se hizo carne. Los griegos ensalzaron la belleza, el cuerpo, el amor y el erotismo, y a salvo del puritanismo y de la mortificación, consiguieron una civilización alegre e inocente. Entre las ruinas del templo de Hera en Olimpia, al lado del antiguo estadio, cubierto por los lodos del río Alfeo, apareció hace poco más de un siglo el Hermes de Praxíteles, la maravillosa estatua del escultor griego cuya obra había fascinado e inspirado a generaciones de artistas solo a través de toscas réplicas romanas. Cerca de estas casas del pueblo de Clima, una azada sacó un día a la luz la famosa Venus de Milo. Una y otra escultura, rescatadas del barro, nos hablan de nuestro propio cuerpo con una admiración y una delicadeza desconocidas en los largos siglos que siguieron a la pérdida de estas estatuas. Paralelamente a la escultura, la gran arquitectura griega nació del deseo de someter la materia y el espacio a una fabulación conceptual. Al igual que hizo el mito, se propuso integrar en una misma creación al hombre, la naturaleza y la divinidad, y desarrolló para ese fin una herramienta tan precisa y sutil como la música, pero aún más enigmática, si cabe, por hallarse expresada en el silencio, la geometría.
Los griegos elevaron la geometría desde el empírico cordel para medir los campos hasta la abstracción matemática total. Cada tambor de una columna dórica es un monumento que evidencia este logro. En las proporciones de cada uno de ellos está contenido el templo entero. El templo entero puede ser inducido a partir de un tambor gracias a la geometría que lo inspira, y que es reflejo de una misma armonía presente también en la figura humana, en la estructura de las plantas, en la del universo. Euclides y su escuela formularon estos principios de forma sistemática, con tal rotundidad, que su obra se transmitió intacta hasta el siglo XIX y no fue completada hasta el XX. La arquitectura, la ingeniería, la mecánica, la física, la astronomía, la topografía, la cartografía, la náutica y muchas disciplinas más se han desarrollado sobre los elementos de la geometría euclidiana. La moderna geometría hiperbólica y la moderna geometría elíptica amplían hoy el alcance de esta ciencia, pero siguen definiéndose frente a la geometría euclidiana. Estos tambores y sillares caídos, estas columnas que hoy yacen en el barro o afloran de la vegetación, no eran entonces monumentos, sino espacios de vida, espacios públicos en los que la belleza era un valor que buscaba expresión a través de la arquitectura, la escultura y la pintura. Estas columnas sostenían y perfilaban armónicas estoas. Sobre estos pedestales se alzaban un día hermosas estatuas. La razón por la que en tiempos posteriores y oscuros fueron derribados los templos, borradas las pinturas y convertidas en cal las estatuas, es porque recordaban la medida humana, porque cultivaban saberes que tenían por objeto al hombre en el mundo. Muchos griegos, llamados despectivamente idólatras, fueron perseguidos y martirizados solo porque en su propiedad aparecieron libros o estatuas. Hoy, sin embargo, las palabras de Pericles a los atenienses nos parecen hermosas y en nada censurables. Filocalumen meteftelías, filosofumen anev malaquías. Amamos la belleza sin apartarnos de la sencillez. Amamos el conocimiento sin abandonarnos a la molicie. Así podría resumirse la actitud del espíritu griego. Así, o con los dos antiguos apotegmas que durante siglos estuvieron grabados aquí, sobre el templo de Apolo en Delfos, para servir a las generaciones presentes y futuras. Midenagan gnosis afton. Nada en exceso, conócete a ti mismo. Con su ponderación y con su búsqueda, aquellos espíritus denodados intentaron construir un mundo nuevo, alejado del dogma y sujeto al cuestionamiento, a la ética, a la estética, a la ley y a la libertad. Y podemos decir que no lo consiguieron plenamente, que no fueron perfectos, pero también puede decirse con justicia que nunca fracasaron, porque nunca abandonaron la aspiración. Por supuesto, no todo en Grecia ha sido siempre luminoso y radiante. Su historia, como la de todos los pueblos, está llena de gestos de soberbia, de irracionalidad, incluso de barbarie. Pero de esa niebla consiguió levantarse un espíritu capaz de seducir a los más generosos y conscientes de todos los tiempos. El espíritu humanista, la preocupación por el hombre en el mundo, la confianza en su capacidad y su conciencia para elegir libremente lo bueno y el esfuerzo por defender la dignidad de cada ser humano aun contra los más bajos impulsos naturales de su propia especie. Esta actitud humanista, que por supuesto no es exclusivamente griega, que incluso ha sido reiteradamente traicionada por los griegos, ha sido, sin embargo, conceptuada, cultivada, defendida y recuperada una y otra vez a lo largo de la historia, apelando de manera especial a lo griego. Esta actitud humanista le debe mucho a Grecia, pero también es cierto que la imagen de Grecia en el mundo le debe mucho a esta actitud humanista. Grecia, como ideal, es una patria espiritual eternamente joven, una creación infieri, un reto abierto que atraviesa la historia como una revolución permanente, o más aún, como una permanente seducción hacia lo mejor. Eén Aristevin, puso Homero en boca de los héroes, esfuérzate siempre por dar lo mejor. Como es de suponer, esta actitud ha sido siempre de unos pocos, una actitud de resistencia frente a un entorno adverso y bárbaro. Sin embargo, cada vez que ha brillado a lo largo del tiempo, en medio del abuso, de la desmesura o el oscurantismo, la humanidad ha dado un paso hacia la sensatez, hacia la ponderación, hacia la dignidad del hombre por encima de credos o intereses.
Claro está, no es seguro que esta esforzada actitud humanista acabe triunfando sobre el abuso y la barbarie, pero sí es absolutamente seguro que el abuso y la barbarie triunfarán con más dificultad entre quienes han hecho suya esta actitud que entre quienes la ignoran o la menosprecian. Esto nos ha dejado Grecia, junto con el reto de no ser solo sus herederos, sino también sus continuadores, de no quedarnos atrapados en las huellas de los antiguos, sino de seguir buscando lo que ellos buscaron. A veces, caminando entre los olivos y las ruinas de esta tierra, me he preguntado qué quedaría de nuestra civilización si desapareciera de ella el elemento griego. ¿Cómo seríamos si careciéramos no solo de ese inmenso legado, sino también de ese impulso valiente que ha movido siempre a interesarse por lo humano? Y veo entonces un enorme vacío. Las ruinas nos alertan de la fragilidad inadvertida de la civilización. Nos recuerdan que sus conquistas son efímeras, que deben ser defendidas cada día que amanece, y que la única civilización posible y digna de tal nombre es la que une a los hombres contra la barbarie. Todo lo dicho nos acerca de algún modo a comprender lo que perderíamos si renunciáramos a lo mucho que de griego hay en nosotros. Y a quienes piensan que no es para tanto, e incluso abogan por aligerarnos de ese nostálgico bagaje, les pregunto, si renunciáramos a él, ¿qué es lo que ganaríamos? ¿Podría esa pérdida quedar justificada y compensada por la perspectiva de alguna ganancia? ¿En nombre de qué propones enterrar el helenismo? Sinceramente, creo que lo que hace a una cultura grande es su capacidad de evolucionar e inspirar algo nuevo. Y esto es precisamente lo que nos ha dejado Grecia. Grecia ha tenido la cultura más inspiradora, la cultura más y mejor cifrada. Ha dado forma de cultura a realidades naturales. Nos ha dejado el mito, enseñándonos una actitud humilde y tolerante ante el misterio. Nos ha retado a conquistar la democracia y sus ideales de libertad y de igualdad. Nos ha dejado la ciudadanía, la política, la ética, la historia y la literatura. Nos ha dejado el alfabeto y la estructura básica de nuestro pensamiento. Nos ha educado en la belleza. Nos ha dejado la actitud científica, la actitud humanista, la patria espiritual. Ha definido el alma del hombre justo y libre y nos ha señalado bien ese camino. Grecia, como herencia, como desafío y como voluntad, nos ha impulsado siempre a ser mejores. Y olvidarnos de ella, hurtarle a las generaciones venideras el conocimiento de su legado y su actitud, es limitar la posibilidad futura de construir un mundo diferente y alcanzar a conocer algo distinto al simple efecto del abuso y la mentira. Por eso, Grecia. Por todos estos bienes, Grecia. Y porque cada paso que ha hecho avanzar al hombre hacia la civilización, lo ha hecho también deudor de Grecia.